Encuéntrenos en su puesto de periódico favorito. El Andaluz. Continuamos con Antes de Medianoche. Continuamos con más aquí en Antes de Medianoche y vamos a tener un panel muy exquisito, por cierto, de analistas políticos respecto a lo que está pasando en la coyuntura nacional. No solamente vamos a tocar el tema de lo que está pasando en Yayagua, que eso forma parte de este conflicto, vamos a tocar temas de decesos policiales y la intervención militar. Entre otros, también el desabastecimiento y la demanda de la sociedad boliviana. ¿Qué demanda? Carburante, demanda justamente los alimentos de primera necesidad. Y por último, también vamos a tocar el tema electoral. Claro que sí. Este tema electoral, para muchos dicen que debe estar fijado sin tregua alguna para el 17 de agosto. Pero para otros creen que el presidente debe renunciar mucho más antes y que, o en su defecto, habría un prorroguismo del mandato hasta que todas estas situaciones cesen. Es un grato placer tener ya aquí con nosotros a Óscar Pacello, analista político. Muy buenas noches, Óscar. Gracias por estar con nosotros. Asimismo, también está ya vía Zoom la analista político Erika Brockman, a quien tengo también el gusto de saludarla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Erika. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo especial tanto a Marcelo como a Óscar. Y Marcelo Sosa, ex fiscal plurinacional, gracias por estar también con nosotros, analista jurídico en esta noche tan importante. Muy buenas noches para ti, Níbar, y por tu intermedio y por ende aquí viéndoles a distinguidas personalidades como es la señora Erika Brockman y Óscar Pacello. Un gusto estar con ustedes y bueno, espero compartir algunos momentos importantes de lo que está sucediendo en el país y será un grato placer aprender mucho de ustedes. Vamos a empezar con este video porque el abogado de Evo Morales, defensor en su momento del caso de estupro, Marcelo Cox, exministro Cox, se ha referido sobre la intervención. Dice militarizar por 3 muertes. Veamos el video. No, porque fallezcan 3 policías, puede salir la Fuerza Armada. No, solo puede salir si hay una ley. Un hombre ladino como Pedro Calizaya dice, llamo al avenimiento, la pacificación de las partes en conflicto. ¿Cuál partes en conflicto? Partes en conflicto será pues cuando hay problemas, entre La Paz, el municipio, con el municipio de La Palca, cuando hay conflicto en Cochabamba entre Tiquipaya y Colcapirua, cuando hay conflicto en Santa Cruz, no sé, entre un municipio aledaño con el otro. Esos son partes en el conflicto. Cuando un sector movilizado, transportistas, está en conflicto con los vecinos de Montero, por ejemplo, partes en el conflicto. Y él en su rol disuasivo, en la magistratura de la persuasión, de la pacificación, puede llamar partes en conflicto. Es imperdonable, pues, que el defensor diga ahora, llamo a las partes en conflicto. Él es defensor del pueblo, no es defensor del gobierno. Él es un agente llamado por ley para que sea la institución que precautele la vigencia de derechos fundamentales. Pedimos que la Defensoría nos coadyuve para que el gobierno no violente derechos humanos. La población civil jamás va a violentar derechos humanos. Eso no existe. No existe en el constructo ni de la teoría de los derechos humanos, ni de instrumentos de derechos humanos, de que el pueblo violente derechos humanos. No hay. Ignorantes nomás hablan de eso. Dicen, los bloqueos están violando derechos humanos. No. Los únicos que violan derechos humanos es el gobierno, es el Estado. Entonces el defensor del pueblo no tiene que llamar a las partes para que no, tiene que reclamar al gobierno que desmilitarice, tiene que reclamar al gobierno que no reprima,
que no se exacerbe los ánimos en la violencia inusitada que ha generado la represión dual. Todos nos sometemos primero a que la represión siempre es el último eslabón. Primero tiene que haber la disuasión, persuasión, intervenciones, diálogo, y lo último es la represión. Para que exista la represión, la policía es la única facultada por ley para efectuar actos cuando se justifique sus niveles de intervención en la proporcionalidad que debe existir y en la necesidad de intervención que deba presentarse. Nunca las Fuerzas Armadas pueden intervenir desde el primer momento. Pero este gobierno ya nos ha mal acostumbrado a los bolivianos a tener que verles militares y policías en las carreteras, militares y policías en las calles. Los militares, a la luz de la Constitución en Bolivia desde el 2009, no pueden salir, si no es con una ley especial. Sus perdigones que están disparando son con dañosidad, causan lesividad. Hay muchos heridos, hermanas y hermanos que han sido heridos en La Paz, en Potosí, en Cochabamba, en el trópico, donde salen con ese tipo de armamento que les ha dotado el ministro. No, porque fallezcan 3 policías, puede salir la Fuerza Armada. No, solo puede salir si hay una ley. Si hay una ley y la policía es rebasada, recién pueden salir fuerzas militares. Pero todo este escenario puede evitarse porque aquí no están saliendo a... Cox, y por suerte tengo aquí a mi lado no solo a politólogo, sino además militar en servicio pasivo. Oscar. Gracias. Primero, para dejar claro de que las Fuerzas Armadas es una institución del Estado y intervienen las Fuerzas Armadas cuando existen amenazas que atentan a la seguridad y la defensa del Estado, y a partir de ello se establecen misiones constitucionales para las Fuerzas Armadas, entre ellos garantizar la estabilidad del Estado. Y creemos nosotros de que medir el límite de cuándo puede o no puede intervenir las Fuerzas Armadas en el marco, si están afectando o amenazando a los principios de la seguridad y defensa del Estado, ese es el problema que entra en contradicción y en discusión y en crítica entre los que piden la intervención de las Fuerzas Armadas y los que rechazan la intervención de las Fuerzas Armadas. Creemos de que nosotros, detrás de todas estas manifestaciones de bloqueos y de violencia que se ha desatado en el país, tiene un trasfondo que justifica la intervención de las Fuerzas Armadas en estas medidas de protesta. ¿Y cuál es la justificación? Nosotros creemos de que existen poderes ocultos como el narcotráfico que está alimentando este proceso de desestabilización al Estado y está poniendo en riesgo la seguridad interna ante la aparición de grupos paramilitares, de empleos de armas que tienen que ver con la calidad y la cualidad de armamento militar. Asimismo, creemos de que el centro de operación que planifica, opera y financia toda esta convulsión social que tiende a amenazar la estabilidad interna del Estado en lo político, económico y social, debe ser controlado porque existe la presencia de organizaciones narcocriminales y narcodelincuenciales que están apostadas en estos centros operativos en el Chapare, que están promoviendo este tipo de violencia. Perfecto, hasta ahí, Oscar, por favor, porque esto que acabas de decir me parece muy interesante y quiero hacerle la consulta a la doctora Erika Brogman y por supuesto también a Marcelo Sosa.
no solamente es la... A ver, si hay una excusa de bloqueos, para muchos es que Evo Morales esté en la lista, esté en la papeleta. Para otros de la línea de vista dicen, no, estamos cansados de estas circunstancias, del desabastecimiento de carburantes y también la suba de precios, ya es inevitable en la canasta familiar, pero no. Según Óscar Pacello, detrás de esto hay algo más y se llama narcotráfico, vínculos muy fuertes con el narcotráfico. Doctora Erika Brockman, con usted. A ver, gracias, Níbar. A ver, yo quiero decir que este conflicto, que no es cualquier cosa, tiene múltiples causas, así como múltiples causas y múltiples manifestaciones, la crisis económica, social y política que estamos viviendo. Primera premisa. O sea, para empezar, quiero manifestar mayor tranquilidad a la que tenía anoche, porque se está desescalando el conflicto. No sé si se estarán resolviendo los problemas para lograr una total pacificación, que no lo hemos logrado ni con Yanine Áñez ni con el gobierno de Luis Arce, pero sí creo que es un buen camino para asegurar algo que a mi criterio es fundamental, la realización de las elecciones. Ahora bien, ¿cuándo comienza este conflicto? Este conflicto comienza en el marco de la implosión y la descomposición de un partido hegemónico que ha gobernado y ha construido las bases del Estado plurinacional. Esa descomposición que ha motivado una violencia inusitada en la confrontación interna de los propios actores del movimiento al socialismo. Esto es muy decidor respecto a la incapacidad democrática de resolver los conflictos internos en una fuerza política que sigue jugando un rol central en la política boliviana, ahora fragmentado, pero finalmente sigue siendo un partido cuyos actores no están demostrando la tesitura para resolver sus conflictos internamente. A veces siento que a la luz del discurso y la narrativa de toda esta historia tan interesante y poderosa del movimiento al socialismo, se anteponen los estatutos de las organizaciones sociales y sus usos y costumbres, y sus jerarquías y su centralidad sindical a la propia constitución política del Estado. Dicho esto, quiero ahora referirme a algo que tengo que aclarar porque me parece importante responder a la elocuente alocución del doctor Cox. Él está diciendo de que no pueden intervenir las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que es importante analizar es que en este conflicto, cuando veo que las fuerzas vivas de Yayagua, centro histórico del inicio de la lucha de la democracia con la huelga minera de las mujeres mineras, recibe con aplausos primero a la policía y luego a las Fuerzas Armadas, que entran con capacidad disuasiva porque no han disparado un tiro ellos, ¿ya? Pero sí con capacidad disuasiva. Bueno, no importa. Pero también reclama el hecho de que el defensor del pueblo está llamando a una conversación de partes. Yo quiero aclarar a la población que es importante diferenciar lo que es el defensor del pueblo. Se dice que los derechos humanos solo pueden interpelar a las acciones del Estado, ¿verdad? Yo estoy plenamente de acuerdo, para eso están sus funciones. Él tiene que defender a la población de los excesos del Estado o de un Estado que no garantiza sus derechos, los derechos de la gente, ¿ya? Pero también para lo que hacen las fuerzas de la sociedad civil cuando actúan con estos extremos de matar a alguien, están cometiendo no una violación de los derechos humanos, están cometiendo delitos. Entonces ahí tiene que intervenir no el defensor del pueblo, sino el fiscal. Lo que pasa que en Bolivia hemos tenido dos patas cojas. Por un lado, el defensor del pueblo, muy en la época de Ana María Romero de Campero, que a mí me tocó ser parlamentaria, ella era muy fuerte y muy creíble, tenía una gran legitimidad.
pero las fiscalías siempre han sido muy débiles. No podían intervenir porque tras que definían la detención preventiva o una acusación preliminar, ya estaban las multitudes saliendo, el poder de las multitudes. Es muy peligrosa el poder de las multitudes muchas veces. Entonces, estas multitudes están cometiendo delitos al matar a policías, porque que yo sepa, hay uno o dos en la confrontación, nadie está con la violencia, pero el Estado está obligado en aras de los derechos humanos de defender a la población que está siendo afectada por los bloqueos. Esto es muy importante señalar. O sea, lo que sí hay que interpelar al Estado es por qué no interviene oportunamente para poder garantizar que esa población que ha estado asediada 10 días tenga garantías de acceder a la luz, etcétera, etcétera, y no sea amenazada por otro grupo civil. Lo que sucede es que en el tiempo de estos años ya no hay mucho miedo de que se coloquen a las fuerzas civiles, a las fuerzas militares y que el Estado ejerza las prerrogativas de ejercer la fuerza proporcional. ¿Ya? Existe mucho miedo y se va al recurso de enfrentar sociedad civil versus sociedad civil. Ha ocurrido en Chaparina, no entró la policía, pero sí estaban interculturales versus indígenas. Y este es un modus operandi muy perverso porque está enfrentando a la sociedad civil versus la sociedad civil. Hoy día creo que hay que revisar este tipo de cosas, aclarar las funciones de las instituciones, pero es el rol de la fiscalía. Tiene que entrar en escena y lograr algo. Ahora, las elecciones, vamos a hablar del tema de las elecciones porque creo que aquí hay un capítulo muy, muy grande que tenemos que analizar sobre el derecho para que Evo Morales siga siendo el eterno líder del movimiento al socialismo, un movimiento histórico tan importante. Muchísimas gracias, doctora Erika Brockman, en esta primera intervención. Me voy a quedar con lo que dijo Óscar Pacello. No solamente es el problema social y lo que ya dijimos en las elecciones, sino también el tema del narcotráfico, también con lo que dice la doctora Erika Brockman, que la raíz de todo esto inicia cuando se fragmenta la hegemonía del poder del movimiento al socialismo. Y claro, ahí la pregunta, y la voy a ceder a Marcelo Sosa, ¿es el narcotráfico uno de los principales problemas en este momento? ¿Es parte de una hegemonía el conflicto de poder que tiene el MAS, que es una fragmentación sin retorno? ¿Se puede volver a la unidad del movimiento al socialismo o ya no? Marcelo Sosa, contigo. Bien, Níbar, yo creo lo siguiente en cuanto a toda esta situación. Desde que Evo Morales ingresa al poder en 2006, obviamente de manera sistemática y paulatina fue tomando las instituciones del Estado. Bueno, esto hizo de que la democracia poco a poco fuese encapsulándose y obedeciendo obviamente estas instituciones al poder político. Y ese problema sigue siendo arrastrado hasta el momento. ¿Por qué razón esta situación afecta en la actualidad? Es porque simplemente las pugnas de poder internas entre el MAS lo que están queriendo hacer es controlar las facciones de narcotráfico, porque como dijo el coronel Pacello, es obvio pensar de que existen intereses ocultos dentro de todo esto. O sea, no es gratis todas estas movilizaciones porque alguien tiene que pagar. O sea, la gente no se moviliza solamente porque sí. Simplemente tiene que haber una cuestión económica de fondo por detrás para que ello suceda, ¿no es cierto? Y siempre se ha manejado de esa manera. Se ha visto por la televisión que han sido secuestrados dineros de algunas personas que iban repartiendo en las marchas, etcétera. Entonces, lo que estamos viviendo en el país es una dictadura sindical de ambos grupos que supuestamente se dividieron y están pugnando por el poder. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque la demás gente de las ciudades, especialmente los que no están
asociados a los sindicatos son los que más se ven perjudicados por estos bloqueos, por estas muertes. Si bien es cierto que el Estado tiene el uso legítimo de poder, como decía Max Weber, sin embargo, este uso legítimo de poder tiene que ser utilizado cuando es necesario. Y ahora estamos viendo que esa necesidad obviamente es latente, porque no se puede permitir de que existan bloqueos que se perjudique a la demás gente, puesto que el bloqueo también hay que tomar en cuenta de que el bloqueo es un delito, ¿no es cierto? Y nadie hace absolutamente nada al respecto. ¿Y quienes tienen que actuar ahí? Es la fiscalía. ¿Y la fiscalía por qué no actúa? Si bien la fiscalía podría, digamos, emitir órdenes de aprehensión, pero ¿quiénes son los que ejecutan? Es la policía a través del Ministerio de Gobierno. Entonces, existe una correlación de responsabilidades en este sentido. ¿Por qué? Porque si el fiscal emite una resolución y el policía no cumple, ¿por qué no cumple el policía? Porque el ministro está diciendo que no se debe ejecutar tal cosa. Entonces, ahí tenemos un problema grave al respecto. O sea, las instituciones fueron tomadas por el poder y ese poder impide de que la democracia avance. ¿Por qué? Porque las instituciones obedecen al poder político y no obedecen al pueblo, que es lo que debería ser lo correcto, ¿no es verdad? Gracias, Marcelo. Quiero dar lectura de un mensaje. A ver, ¿qué dice? Tiene que dejar en claro el gobierno que el viceministro Aguilera ya no es policía de servicio activo y no puede estar al mando de los operativos policiales. Su rol hoy en día es de un nivel de coordinación y administrativo, más no operativo. Deje hacer el trabajo a los policías y deje que sean los comandantes y o directores informen a la población sobre el trabajo realizado y sus resultados. ¿Dónde está este viceministro? Hay muertes, conflictos con desenlaces fatales, consecuencias negativas, por cierto. Quiero mostrarles, y aprovechando lo que dijo Marcelo Sosa, ¿no? Que hay grupos que están financiando esta movilización. También hay muertos de la otra parte, solo que no se los están mostrando, según algunos también medios de comunicación, como Causachuncoca, vamos a ponerle nombre. Mostremos este video y después vamos a ver inmediatamente cómo un exministro de Evo Morales tiene una lógica del bloqueo y del poder. Esta no es la financiera, mi coronel. Sacar fotos, mira. Está haciendo a pagar, pues obviamente que es plata de la mierda, está haciendo a pagar para que le saquen la mierda. ¿Sabes que hay dos nosotros? De aquí, no somos de aquí. De Ocurí, ¿qué están haciendo aquí ustedes? Y no hay paso de Ocurí a este lado. Por eso estamos volviendo a pie nosotros. Este López es el que manda más cosas. López los cabrón. ¿Qué pedo? Desbloqueo. Desbloqueo. Tengo un adversario, hay que destruir a ese adversario. Por lo tanto, lo que me queda es simplemente desaparecer al adversario. El rito de los bloqueos es un rito gradual. No es de la noche a la mañana, vamos a hacer cinco puntos de bloqueo. No, es un rito. ¿Y cómo se alimenta el rito del bloqueo? Desafortunadamente se alimenta a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente, ¿no es cierto?, el rito de defunción del poder. Palabras duras, fuertes, que yo quiero terminar este episodio de los bloqueos y de lo que significa que hay detrás de ello con una frase que por favor me la diga Oscar Pacello, me la diga la doctora Brockman y por supuesto Marcelo Sosa, con una frase. El Estado está controlado por el poder chapareño y que está vinculado con el narcotráfico y ellos van a luchar y van a pelear para mantener el control político que les permita garantizar las operaciones
y las actividades del narcotráfico, que también está comprometido con la narcodelincuencia y el narcocrimen transnacional. Ya no podemos seguir escondiendo los vínculos que existen entre el cártel de los soles en Venezuela y sus tentáculos que llegan a otros países en la región y particularmente a Bolivia en el Chapare. No es casual de que los servicios de inteligencia, los ministerios de seguridad y defensa de los países en la región empiecen a alertar y empiecen a denunciar que organizaciones criminales, inclusive de Al-Qaeda, están operando en Bolivia. Por lo tanto, ellos han replanteado su despliegue de seguridad y defensa en las fronteras. Por eso es de que, insisto nuevamente, Evo Morales va a insistir en tomar y retomar el control político del Estado y del gobierno. Segundo, de que si nosotros no recuperamos la soberanía del Estado de Chapare, no controlamos el centro de operaciones que planifica, opera y financia la violencia desestabilizadora en el Estado, en el país, Evo Morales va a sabotear las elecciones previstas para el 17 de agosto. Perfecto, gracias, Oscar. Doctora Erika Brockman. A ver, para decirlo en pocas palabras, Evo Morales se ha referido a la batalla final. Creo que su batalla final, en su delirio, en su mentalidad, sigue en curso. Además, está siendo alimentada por el discurso de la sangre fanoniano, de la sangre se lava con sangre, que claramente lo ha establecido ahí Quintana, quien ha sido mi compañero de curso en una maestría. Entonces, yo creo que aquí esta batalla va a seguir, porque evidentemente aquí no solamente hay intereses políticos, lo más grave es de que se ha intoxicado a toda la estructura del Estado y también a la propia sociedad, porque esos ayllus ya están siendo armados. Hace mucho tiempo ya se conoce de que ahí hay una penetración, cultivos de marihuana, el contrabando de autos chutos, etcétera, etcétera. Y cuando están yendo las fuerzas del COE, a balazos también los atacan a balazos y son pueblos enteros coludidos. O sea, el indígena, el sujeto indígena originario campesino, sujeto político de este proceso, ha sido intoxicado con este tipo de prácticas que, lejos de haber construido una pedagogía democrática, no lo ha hecho. Más bien es una pedagogía autoritaria y una pedagogía, digamos, protofoquista en términos reales, el momento que tienen que ser insurreccionales con el poder. Muchísimas gracias. Marcelo Sosa, contigo. Bien, yo creo que resumiría ambas situaciones que manifestaron tanto Erika como Basello en lo siguiente, ¿no? No podemos ser tolerantes con los intolerantes. Entonces no podemos permitir nosotros como bolivianos y el propio Estado, en este caso el gobierno, no puede permitir de que se siga actuando en la impunidad. O sea, son unos cuantos vándalos que quiebran el Estado democrático en el país. Lastimosamente, la ideología que ellos tienen es de la destrucción. Es así de claro que hay que decirlo, ¿no es cierto? El socialismo busca ese tipo de situaciones, generar conflicto para tomar el poder a la fuerza. Ahí viene este tema de la revolución que ellos creen para institucionalizar una dictadura, y eso ya lo vimos en todos los países que han adoptado este sistema político, ¿no es cierto? Empezando por la Unión Soviética, la propia Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ahora está tomada en Bolivia. Son los extremos que de cierta forma van a lacerar nuestra democracia, y por último lo que están buscando es obviamente destruirla, ¿no? Ya está destruida a medias, pero lo que están queriendo hacer es destruirla totalmente para ellos nuevamente encaramarse en el poder.
Muchísimas gracias, Marcelo. Al retornar, vamos a concluir con lo que hemos mencionado. Elecciones están oleadas y sacramentadas para el 17 de agosto de este año. ¿Va a haber prórroga o, en su defecto, la solución del problema a todo esto es la renuncia del presidente? Al retornar. Le despido. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.